Dominical, y siempre les traemos a ustedes temas interesantes donde la población puede analizar, sacar sus conclusiones, y como estamos en fin de año, pues nosotros ya empezamos a hacer un análisis con los protagonistas de cómo ha sido el trabajo en las diferentes instituciones. Ustedes recordarán, la semana pasada platicamos con dos de los futuros ministros de nuestro país, pero hoy vamos a hacer un análisis de uno de los poderes más importantes en el país. Y me refiero precisamente al poder legislativo. El poder legislativo es donde se promueven aquellas leyes importantes para el país. También realizan en su momento un trabajo de fiscalización y también a ellos los elegimos a través del voto de las y los guatemaltecos. Y tengo para eso al señor presidente del Congreso, el señor Roberto Alejos. Perdón, licenciado. ¿Cómo ha estado usted? Pues bien, muy tranquilo y muy agradable estar aquí, la verdad. Gracias. Muy agradable. Licenciado, después de este tema del presupuesto, ¿verdad? Porque me imagino que han realmente hecho muchos cabildeos, negociaciones para llegar a esto. ¿Qué les queda pendiente al Congreso de la República? Bueno, miren, nosotros como Congreso desde hace 3 años hicimos una agenda legislativa que consensuamos, que socializamos, que priorizamos, y realmente se hizo un listado. Por primera vez hace muchísimo tiempo se sabe hacia dónde va el Congreso de la República. Yo diría, en aquel entonces era la meta para los próximos 5 o 6 años. Hoy es la meta para los próximos 2 años probablemente. Esa agenda legislativa, en primer lugar ofrecimos ya no aprobar tantas leyes, un Congreso que aprobaba alrededor de 70, 80 leyes al año, ¿se puede imaginar eso? Nosotros ofrecimos aprobar alrededor de entre 40 y 45 leyes, y sin importar tanto el número, que fueran leyes de calidad. Leyes que realmente vayan a cambiar la estructura del país, y sobre todo leyes que al ser publicadas y al entrar en vigencia no causen problema o conflicto en la población, que salgan del consenso de la población. En ese sentido nos sentimos de veras muy contentos y contentas en el Congreso de haber aprobado un presupuesto que no es un presupuesto patriota, como dice la gente, ni un presupuesto para el nuevo gobierno, es un presupuesto para el país. Todas las conquistas de este gobierno, del gobierno que está saliendo ahorita, Mi Familia Progresa, las remesas condicionadas, la bolsa solidaria, los comedores, las becas, todo eso está en el presupuesto, incluso con más presupuesto del año pasado. La UNE mandó, por ejemplo, por escrito qué candados quería en el presupuesto, y se incluyeron los candados que pidió la UNE. Pero adicionalmente tiene ya parte de las promesas de campaña de este gobierno. De manera que realmente es un verdadero presupuesto de transición que no pertenece a ningún partido político. Bueno, ¿y qué le parece, señor presidente, si vamos a ver una nota que nuestro compañero Maynor Lorenzo nos preparó precisamente para conocer cuál fue el trabajo que realizó el Congreso de la República en este año 2011? Veamos. A pesar que las autoridades del organismo judicial y el Ministerio Público han expresado que carecen de fondos para mejorar la seguridad y la justicia, los diputados del Congreso se demoraron 3 años, 1 mes y 11 días para aprobar un préstamo superior a 250 millones de quetzales destinados para apoyar el sector justicia. Según algunos analistas, lo anterior a pesar que en el país de cada 100 delitos cometidos, menos de 4 son investigados, llegando a juicio, manteniendo así los altos índices de violencia derivados en asesinatos, secuestros, asaltos, productos de la inseguridad en Guatemala. A falta de 1 mes para concluir el año, el Congreso aprobó 37 decretos, entre reformas, ratificaciones de decretos gubernativos, acuerdos, préstamos, convenios, enmiendas, participaciones, tratados, así como la creación de un municipio y la integración de la Corte de Constitucionalidad. Con ello, solo 4 decretos corresponden a nuevas leyes. No obstante, de los 37 decretos, 20 fueron aprobados a solicitud del organismo ejecutivo, 2 por el judicial y los restantes 15 por iniciativas del Parlamento a través de 15 diputados. Lo anterior luego de realizar 8 sesiones solemnes, 9 extraordinarias y 43 ordinarias en 67 días, con un promedio de 1 sesión y media por semana.
Sin embargo, la cantidad de sesiones de trabajo se reducen, pues 26 días fueron utilizados para interpelar a varios ministros. Carlos Menocal, ministro de Gobernación, en 10 ocasiones. Mario Illescas, exministro de Trabajo, 7 días. Eric Coyoy, exministro de Economía, 6 veces. Y el ministro de Salud, Ludwig Ovalle, con 3 visitas, dando como resultado 41 días de sesiones. Por si fuera poco, 6 sesiones fueron suspendidas por falta de diputados en el Pleno. Si bien es cierto, el trabajo de un diputado no se resume en levantar la mano para aprobar una ley o marcando su huella con el novedoso tablero electrónico, es un hecho que, tal y como lo indica la Constitución, la principal función de los denominados padres de la patria es la de legislar. Sin embargo, también es cierto que el llenar cientos de hojas con miles de letras resumidas en leyes no es suficiente garantía para que se cumplan. Es evidente que se necesitan crear prohibiciones, reformar normativas casi obsoletas y mejorar mecanismos de control y desarrollo que busquen el bienestar de la población. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual. Tenemos que hasta la fecha, entonces, señor diputado, se han creado 37 decretos, de las cuales 4 son leyes. Según algunos analistas que están preocupados por la corrupción, haría falta dentro de las leyes pendientes más importantes la ley anti-evasión 2, la reforma orgánica del Ministerio Público también, la ley de erradicación de la discrecionalidad en las contrataciones del Estado y la ley del secreto bancario, aparte de la ley de vivienda que estamos viendo que les está causando algunos problemas ahí en el Congreso. ¿Cómo va el desarrollo de estas? Pues, mire, en primer lugar, las 37 decretos, todos son leyes. Se refiere a que 4 de ellas son leyes nuevas, novedosas, así es, en temas que no existían. Los demás básicamente son reformas para ir adaptando al país a la coyuntura como debe de ser. Nosotros creemos que en lo que resta del año, por ejemplo, la ley anti-evasión 2 es una ley que todavía tenemos el tiempo y que creemos que va a ser aprobada. Las reformas a la ley del Ministerio Público, después de haber recibido la iniciativa de ley del Ministerio y haberla consensuado, es una ley que también ya está lista y que tenemos ahorita el tiempo suficiente para poder aprobarla. Tenemos temas interesantes como el tema de desechos sólidos o la ley de cambio climático, que también está lista, y hemos dejado leyes ya avanzadas en tercera lectura como la ley de servicio civil, que van a quedar para la próxima legislatura ya realmente vistas. Hay leyes importantísimas que hemos aprobado. Yo creo que el Congreso ha hecho una muy buena labor en ese sentido, sobre todo en seguridad y justicia. Hemos aprobado en esta legislatura mucho más leyes de las que se esperaba, y leyes fuertes y novedosas. Yo me atrevería a decir que con las reformas a la ley del Ministerio Público, la reforma policíaca que ya quedó adentro y que solo falta poner de acuerdo a la CICI con la policía y el gobierno en materia de seguridad y justicia, nosotros somos el organismo de los 3 organismos del Estado que más avanzó en el acuerdo de seguridad y justicia. En temas de la mujer es reconocido por todas las organizaciones del movimiento los avances que hemos tenido en ese sentido y que somos pioneros, por darle un nombre masculino, o pioneras como institución en materia de legislación en relación sobre todo a la violencia contra la mujer. Tenemos leyes que todavía no existen en otros países de Latinoamérica. Indiscutiblemente, yo también creo, como este analista, de que la anti-evasión 2, que las reformas a la ley del Ministerio Público y probablemente algunos cambios más en materia de seguridad y justicia son lo que deberíamos de aprobar en el resto del año. Yo me atrevería todavía a proponer reformas a la ley orgánica en algún sentido, y probablemente alguna reforma a la ley del organismo ejecutivo, en donde hemos siempre querido hablar de un ministerio que controle los programas sociales, de un ministerio que separe gobernación de seguridad, que son temas distintos, y crear la figura del ministro de la presidencia para no tener tanta secretaría. Pero yo estoy convencido de que vamos a alcanzar la meta. Nuestra meta este año era de 40 leyes, y no hablo en número, sino meta en la calidad de leyes.
muy contentos de veras de que las organizaciones sociales no pueden decir que no las recibimos, que no les dimos seguimiento a sus iniciativas y que la mayoría de ellas se fueron en trámite y la mayoría se aprobaron en ese sentido. Hemos eliminado aprobar leyes como las que se aprobaban antes, que era para temas de segundo nivel o de poca importancia. La verdad que personalmente me siento satisfecho con el trabajo del Congreso, sobre todo con los cambios que hizo el Congreso en materia de transparencia, que fue un tema que se acuerdan que aquí hablamos hace 2 años. Hace 2 años cuando empezamos, y yo me atrevería a decir que lo que hablamos aquí hace 2 años se cumplió un 90%, sobre todo en temas de recibir a la población, de escuchar a la sociedad civil, en temas de cambios profundos en materia del Estado, pero ante todo en cambios de transparencia. En el presupuesto, que no se acepten ONGs para la ejecución de obra, que eso incluye fideicomisos, incluye los consejos de desarrollo, que hayamos eliminado ese famoso listado del que tanto se hablaba, donde los diputados podían tocar las obras, por ejemplo. Los famosos candados, van los candados que pidió ese gobierno, los candados que pidió otro gobierno, más los candados que ya puso el Congreso desde el año pasado. Las ONGs a las que se les daba fondos públicos disminuyeron increíblemente y han quedado ONGs únicamente de prestigio, las que la población ha pedido. No hay una sola ONG que pidan los diputados, son ONGs que piden la población, de manera que yo creo que vamos por buen camino, sobre todo si logramos mantener esa gobernabilidad, esa neutralidad que en algún momento empujamos las corbatas moradas, como nos dicen, y que ahora se han sumado otras bancadas en el sentido de decir, dejemos a un lado los intereses partidarios, los intereses particulares, y por lo menos en el primer año de gobierno legislemos de acuerdo a esa agenda legislativa, ¿verdad? Señor Alejos, usted bien ha platicado pues de los avances que consideran que se ha dado en el Congreso, de las leyes, como usted decía, que eran novedosas de alguna manera, y yo recuerdo que hace 2 años platicamos también de la importancia de cambios administrativos en los reglamentos que a ustedes lo rigen en el Congreso de la República, porque también tenemos un listado más o menos de 6 o 7 diputados faltantes increíblemente al trabajo en el Congreso de la República. ¿Qué avances hay en eso? Increíble, mire, para empezar los diputados faltantes no se reeligieron, porque ahora es público quien falta. 2, a partir del tablero electrónico es público a través de la página del Congreso a qué horas entra el diputado, a qué hora sale, cómo votó, cuándo votó y cuándo no votó. De manera que la población tiene ahora con claridad por qué diputado debe volver a votar y por qué diputado no. Pero ante todo le hicimos los descuentos económicos correspondientes que no se hacían antes. El diputado que falta no gana salario. Y eso ha quedado realmente muy claro. Y entonces ahí hemos tenido muchos avances. Primero, con que ya no es secreto, y con segundo, con que paga las consecuencias, tanto económicas como el de la no reelección, en ese sentido. Y ese avance ahora va a depender de la población, si quiere seguir reeligiendo o no a un diputado que falte. Nosotros, con hacer públicos sus asistencias y descontarle el salario cada vez que falta, hacemos nuestra parte. Le toca ahora la parte de la población y es no reelegir a un diputado que no cumple. Bueno, tendríamos también la necesidad de que ustedes nos ayuden a hacer la reforma de la ley de partidos políticos, porque lamentablemente a la hora de votar por diputados se votan en bloque, sí, y se vota por partido político. Entonces eso se complica un poquito la situación. Particularmente yo no me lo estoy inventando aquí, lo he subido a las redes sociales muchísimas veces. Esa es la meta, ¿verdad? Particularmente lo he tomado como una meta de grupo, de equipo. Empezó como un tema personal, hemos tenido mucho apoyo, pero es urgentísimo la reforma política. ¿Qué incluye la reforma política? Reforma la ley electoral y de partidos políticos para hacer cambios en los partidos políticos, para que un partido no pueda proponer candidatos en aquellos lugares donde no tenga organización partidaria, por ejemplo, para poder fiscalizarlo y ver en qué invierte los fondos que se le da por cada voto, fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, para que sea un tribunal capaz de fiscalizar, un tribunal capaz de seguir. Pero a mí lo que más me encanta de la reforma política necesaria es que votemos por el diputado y no por una lista, que uno puede escoger realmente a ese diputado. Y la propuesta más dura, pero creo yo que la necesaria, es reducir el número de diputados y dejarlo fijo para que no crezca. Y la más interesante,
votemos para diputado en diferente fecha que para el candidato a presidente, para que la población sepa por quién está votando para diputado, que no votemos simplemente por un partido y que se vaya dentro de la corriente. Votemos en cada departamento, pero para eso necesitamos que la elección de diputados sea como en otras partes, en diferente fecha, para que haya debate, para que haya planes de trabajo y para que la población de veras se fije en ese tema. También tenemos que hacer cambios a la ley orgánica del Congreso para que no sea fácil hacer una bancada, para evitar los cambios de una bancada a otra bancada, para que el diputado independiente sea como nosotros, que nos volvimos independientes, que no vamos a tener derecho a entrar a jefes de bloque, que no vamos a tener oficina, ese tipo de temas para el fortalecimiento de los partidos políticos sin violar los derechos individuales de un diputado. Pero, por ejemplo, no debería permitirse ser candidato a diputado sin estar inscrito en el partido político y el cambio de partidos debería de evitarse por lo menos un año antes de las elecciones, por ejemplo. Temas como ese, pero la reforma política es urgentísima en relación no solo al Congreso de la República, sino al fortalecimiento de los partidos políticos en general. Necesitamos más participación de mujeres, que es un tema que no tenemos el valor de tocarlo y realmente tenemos que admitir que en otros países se han tenido que verse en la obligación de poner las famosas cuotas. Las cuotas de poder, y no ha habido otra manera de obligar a los dirigentes políticos a que participen las mujeres. Los partidos tenemos que abrirnos a la participación de la mujer porque es ganancia, no como un favor. Cada vez que las mujeres participan en la política, jalan más votos que la mayoría de hombres. Y cuando llegan al Congreso y hacemos un análisis actualmente de lo que sucede en las bancadas, las mujeres, con el dolor de nosotros los hombres, trabajan mucho más que los hombres en el tema. Entonces, ¿por qué no meter más mujeres a los partidos políticos? ¿Usted está impulsando esto, señora Lejos? Bueno, yo me considero un aliado 100% del tema mujer, político, del movimiento electoral. Mujer, y estoy impulsando fuertemente y va a ser, yo diría que el tema principal, entre un par de temas más como la reforma constitucional en el tema justicia y un poco el tema de lo que yo llamo los marginados, todo el tema de la discapacidad, por ejemplo, el tema de los migrantes y esos temas que nadie le pone atención realmente y han estado marginados del tema. Pero la reforma política y la reforma en seguridad y justicia en el tema constitucional, junto con estos temas de estas leyes que permitan la participación de la mujer, la participación de los jóvenes y entrarle al tema de la discapacidad y el migrante, van a ser indiscutiblemente una bandera personal, una bandera de equipo, una bandera de todo aquel que se quiera sumar a trabajar por el país. Y ahorita cuando regresemos de corte vamos a hablar precisamente de esta famosa bancada que usted ha formado ahí, que varios diputados ya conforman, que son los de la corbata violeta o morada, ¿verdad? Vamos a platicar cuando regresemos.